Les voy a hablar de lo que he hecho en los últimos días, eh, que he estado aquí trabajando en la OAS. La idea es llegar a tener una infraestructura que sea fácil de aprovisionar, ¿sí? Sin soluciones ad hoc eh, específicas para cada caso. Eh, También buscamos centralizar el management en un solo lugar, en lugar de tenerlo distribuido, ¿sí? Entonces, el sistema que vamos a utilizar para manejar la infraestructura va a ser de Foreman. Entonces, esa gráfica muestra eh, cómo de Foreman es una pieza central de otros sistemas, cómo tiene una web API, eh, y cómo se conecta con otros servicios. Por ejemplo, en la parte de arriba se puede ver que Foreman se conecta con servicios como DHCP, DNS, TFTP, y que eso está en una red segmentada, ¿sí? Eso se llama un Smart Proxy de Foreman. Foreman envía configuraciones a ese Smart Proxy para indicarle cómo aprovisionar servidores en su segmento. Entonces, Foreman mantiene eh, la información de los proxies y de los hosts que el proxy maneja, ¿sí? No, la idea inicial es esto, pero condensado en un host, ¿sí? Un solo host, o al menos las pruebas que he estado haciendo hasta ahora, es de Foreman, va a ser el host central para todo, va a ser un Smart Proxy y va a tener también el de Foreman y también va a tener Puppet. Entonces, como se ve aquí a la derecha, él utiliza un sistema que se llama Puppet para, eh, vean que es como un ciclo porque la información vuelve de Puppet a Foreman otra vez. ¿Para qué? Para que Foreman tenga conocimiento de cómo está la infraestructura, ¿sí? Puppet, entre las cosas que tiene un sistema de facts, de hechos, se llama Factor. Es accesible como librería, eh, y se puede utilizar para tomar decisiones de cómo se desea que la infraestructura se comporte. Entonces, una ejecución de Factor, por ejemplo, regresa que es un servidor HP, que tiene tanta memoria, que se reinició hace tantos días. Facts, hechos sobre servidores. Esa información regresa de Puppet a Foreman otra vez, de manera que Foreman puede utilizar esa información de vuelta para hacer más cosas. Tiene dos backends, ¿sí? Que se ven aquí, que son una base de datos y un LDAP directorio activo, ¿sí? Todos esos son opcionales. Y eh, estos son qué otros recursos puede manejar, ¿sí? Puede manejar recursos de cómputo de la nube, por ejemplo, máquinas de Amazon, instancias de EC2. Es cuestión de conseguir el conector que le pueda ver, que le permita ver esos recursos de cómputo como una cosa más, ¿sí? Eh, entonces, como vemos, esto lo que ayudaría sería a automatizar ese proceso de poner en marcha un servidor más allá de tener un script que haga todo, sino tenerlo de una manera eh, mm, más descriptiva, ¿sí? Al final la idea es tener que se pueda describir toda la infraestructura como datos, ¿sí? Es lo que se llama Data Driven Infrastructure, y vamos a pasar a la siguiente parte. Entonces, el corazón de Foreman es Puppet. Puppet es muy importante. Entonces, Puppet tiene estos tres componentes, ¿cierto? Están los clientes, que son servidores como tal. Hay un repositorio, que, que abstrae el tema de los recursos, ¿sí? Y está el lenguaje de configuración. Quiere decir eso que los recursos y la configuración están separados. O sea, eh, yo puedo definir, eh, así se crea un servidor web, pero para crear un servidor web necesito unos datos particulares. Esos datos particulares son
la abstracción del recurso, mientras que en el lenguaje de configuración se dice cómo se hace. Y la capa transaccional es cómo funciona eso. Entonces, eso funciona en un sistema puede funcionar tanto en el sistema de pull como en el sistema de push, ¿sí? Normalmente un cliente funciona de manera de push, perdón, de manera de pull funciona así. Un cliente hace una petición a Puppet solicitándole configuración, ¿sí? El cliente solicita configuración a Puppet, dame configuración. Y para poderle devolver eso se llama un catálogo, Puppet regresa un catálogo. Para poder devolverle un catálogo, él le envía, junto con su petición de configuración, todos sus facts, todos sus hechos. Aquí están todos mis hechos. Y el servidor Puppet lo que hace es compilar los manifiestos del lenguaje de configuración y generar un catálogo. Sí, digamos que físicamente el catálogo se ve como un archivo YAML. El archivo YAML se retorna ¿cómo se llama eso? Al cliente, y el cliente ya sabe qué hacer. Entonces, tengo que configurar un servidor web, tengo que agregar un usuario, cambiar el password de root, cosas de configuración. ¿Sí? Pues con esas dos diapositivas quería como hacer un poco de introducción a eso. Mencionar que el objetivo es llevarlo a un punto en que sea completamente data driven, o sea, tengo la data y la data me define lo que es la infraestructura. Y en este documento, que es el README de este repositorio, eso de hecho está en internet, cualquiera lo puede ver. El propósito de este proyecto es aprovisionar un servidor de Foreman local. Comienzo con una nota importante sobre los servidores proxy. Es importante porque es importante para nosotros aquí que usamos un servidor proxy, y es que es consciente, ¿sí? de ello. Si lo tenemos definido, lo va a usar, básicamente. Si no se quiere hacer, porque a veces cuando estoy trabajando, la mayoría del tiempo no estoy aquí, no me interesa hacer eso. ¿Qué vamos a utilizar para esta etapa en la que estoy probando? De hecho, ¿qué es lo que estoy utilizando? Porque de hecho ya lo estoy utilizando, ya tengo un ambiente de desarrollo listo. Ese ambiente de desarrollo lo tengo con este sistema que se llama Vagrant. No sé si lo han escuchado. Vagrant es un sistema que puede conectar muchas cosas, como son aprovisionadores, con proveedores, ¿sí? En este caso, en esta gráfica, el proveedor que está mostrando Vagrant es VirtualBox, pero el proveedor de Vagrant podría ser, por ejemplo, Amazon. ¿Mm? Entonces, esto lo que hace es que en un archivo de Vagrant se dice cómo quiero aprovisionar un servidor, se ejecuta un comando que se llama Vagrant App, y Vagrant se encarga de que el servidor esté en el estado en el que usted lo quiere. Entonces, ¿qué estoy aprovisionando con Vagrant? El servidor de Foreman inicial, ¿sí? Utilizando básicamente provisioners de archivos y shell, ¿sí? Pero está en constante cambio, ¿sí? Si ustedes le echan un ojo, se le han hecho ya no sé cuántos commits, o sea, se han hecho muchos commits. Porque todavía estoy intentando, definiendo cosas, no está escrito en piedra todavía. Y esto lo que me ayuda es poder probar las cosas sin necesidad de que tengan que darme un servidor, sin necesidad de que tenga que venir hasta acá, que puedo trabajar remoto, puedo ser independiente. Entonces, como ven, la persona define un archivo Vagrant, se lo suple a Vagrant y Vagrant se encarga de hacer de todo. Que utilizar un proveedor, con ese proveedor crear una máquina, en este caso es una máquina virtual, pero podría ser otra cosa, podría ser una instancia de C2, y luego por medio de aprovisionadores poner esa máquina virtual en un estado final deseado. El estado final deseado en nuestro caso es que Foreman esté instalado. ¿Listo? Para esto necesitamos un equipo con al menos 4 GB de RAM, porque es la configuración que le puse a la máquina virtual de Vagrant. Si vamos a hacer pruebas también de Catelo, Catelo es otro sistema que sería muy de base también, ¿sí? Estamos hablando de bootstrap de más cosas, ¿sí?
es un sistema que va a ser la base para todo, ¿sí? Será la base para todo de aquí adelante. ¿Qué es Catelo? Catelo es un repositorio de paquetes. Entonces, nos va a ayudar con la distribución de software al resto de la infraestructura, de tener un caché local para, no, para poder construir cosas con agilidad sin tener que ir hasta internet. Y el control de versiones de los paquetes. ¿Sí? Creo un nuevo binario de Go, por ejemplo, lo subo a Catelo y en Catelo se mantiene que en tal fecha se subió esta, pero luego se subió otra, si quiero regresar a una versión anterior, cosas así. Entonces, básicamente, este manual está construido como está construido como un manual, ¿sí? Si quiero tener un ambiente, ¿qué tengo que hacer? Entonces, lo primero que tengo que hacer es tener un par de llaves RSA. Son llaves de SSH y clonar este repositorio, ¿sí? Yo no creo que me vaya a poner a hacer ese proceso ahora porque eh, se puede demorar, ¿sí? Yo tengo ya el ambiente listo, solamente lo voy a correr, ¿sí? Créanme que funciona. Entonces ya yo tengo mis llaves generadas, ya tengo el repositorio clonado, entro al repositorio, debo tener Vagrant, obviamente, ¿sí? Si no, no voy a llegar a ningún lado. Debo tener Vagrant y debo tener VirtualBox. Este ejercicio ya lo hicimos aquí, nos vinimos un sábado, lo hice con Julián y con Mario, ¿sí? Yo me quedé quieto y dije, bueno, sigan eso, a ver qué pasa y bueno, sí, lograron tener en un ambiente su servidor de Foreman. Catelo es algo que está en proceso todavía. Entonces, fíjense cómo queda el aprovisionamiento condensado en una instrucción, ¿sí? Vagrant app. No, eso condensa todo lo que se necesita. Más pasos que digo aquí es que por conveniencia, si quiero, por ejemplo, mientras pruebo, poder hacer Foreman 1 OAS local, ¿sí? Yo agrego esta dirección, obviamente esto no existe en ningún DNS, agregar eso a mi archivo host. Entonces digo aquí que si quieren conveniencia lo pueden agregar, si no, no tendrán conveniencia, así de sencillo. Guarde la información de acceso a Deforeman. Y por último visite Deforeman. Vamos a hacer un aprovisionamiento, no demorar mucho porque ya lo tengo. Es decir, ya el servidor está creado. Hagamos Vagrant. No voy a entrar a ver el archivo de Vagrant ahora porque no quiero que se me asusten. Porque está grande, sí, está largo porque el proceso es largo, pero tengo la idea de irlo simplificando y remover a Vagrant de la ecuación porque no lo puedo utilizar para aprovisionar un servidor de verdad. Cuando ya deje de hacer pruebas, cuando deje de desarrollar, ya tengo que dejar de usarlo. Bringing Machine, Foreman. Ahí vemos qué es lo que está haciendo Vagrant. Está subiendo una que necesitamos Foreman con un provider que se llama VirtualBox. Si tiene puertos configurados, los está quitando. Le configura dos interfaces de red. Esta le permite al servidor conectarse a internet. Esta le permite al servidor, a mí hablar con el servidor. Y hace mapeos de puertos, ¿sí? Como es una máquina virtual, esa máquina virtual corre SSH en mi puerto X. Para yo poder entrar a ella, se me mapea este puerto en mi máquina y otras personalizaciones. En ese punto ya está la máquina virtual creada. La primera vez que se hace un Vagrant app, también se aprovisiona. Después del primer app ya no se vuelve a aprovisionar automáticamente. Si uno quiere aprovisionarla, debe aprovisionarla manualmente. Entonces con Vagrant Provision corre los pasos de aprovisionamiento que tengo definidos en mi Vagrant file, que son básicamente los que están en la documentación de Foreman, ¿sí? La documentación de Foreman dice agregue los repositorios de EPEL al sistema operativo, instale el paquete no sé qué. Y ellos tienen un programa que se llama el Foreman Installer. Entonces el Foreman Installer recibe una cantidad de parámetros que son cómo quiero que quede configurado el de Foreman. Entonces todos esos parámetros se los paso en el Vagrant file. La idea es sacarlo de ahí, porque en este momento están en el archivo. Yo quiero sacarlos de ahí de manera que queden como data en alguna parte y ya vamos a llegar allá.
Ya vamos a llegar allá. Entonces, aquí está corriendo el aprovisionamiento. Esto se ve más chévere. Y por ejemplo, una cosa que necesito es un programa que se llama JQ. Entonces, el primer paso es bajar ese programa JQ y ponerlo dentro de la máquina. La otra cosa que necesito es cambiarle el archivo host. Entonces, le cambio el archivo host. Todos los pasos. Es completamente secuencial. ¿Sí? Tengo una cantidad de herramientas, ¿sí?, que aseguran que ciertas cosas en Foreman existan. Entonces, asegurarme que en Foreman existan entornos, que existan parámetros de grupos de hosts, que existan ciertos grupos de hosts, que existan ciertos hosts, ciertos medios. Un medio, por ejemplo, viene a ser un repositorio de internet, mirror.centos.org. Modelos son modelos de hardware, plantillas por defecto que tendrán los sistemas operativos, subredes, plantillas. ¿Sí? No me acuerdo. Son todas tools que utilizo para hacer cosas. Aquí está corriendo los pasos de la instalación de Foreman, que lo está volviendo a hacer, pero pues al estar ya el paquete instalado no hace nada. Entonces actúa de manera idempotente, que es un concepto muy central en cualquier sistema de gestión de la configuración. Es la idempotencia, es el no actuar si no es necesario actuar, y básicamente eso condensa qué es lo que es la idempotencia. Actuar solamente si es necesario actuar. Entonces en este caso no hace nada, porque ya lo hice. Aquí copio adentro de Foreman mi llave RCA, eso es para luego poder hacer login en un repositorio Git que hay, y comienzo a crear cosas. Entonces, la primera cosa que creo son dominios. Pues creo un dominio que se llama OAS Local. Voy a entrar a la máquina para que el concepto de data driven me quede claro. OAS Foreman. SSH. Entonces, tenemos una cantidad de archivos de TMP. Tenemos una cantidad de archivos que son datos, ¿sí? Estos archivos no son código. Si yo veo, por ejemplo, ¿cuál es? Domains. Utilicemos este programa que permite ver los archivos JSON bonitos. Esto es un dominio que se llama oas.local y que no tiene ningún parámetro. Entonces sencillamente lo voy a crear. Si quiero más dominios, agrego más entradas a ese archivo. Y el aprovisionamiento que crea los dominios, pues va a crear más dominios. O sea, no está quemado por allá en una línea de código algo como crear dominio 1, crear dominio 2. No, es data driven. Lo maneja los datos. Así como está Foreman Domains, hay Foreman, por ejemplo, OSes, sistemas operativos. Entonces, hay dos sistemas operativos. Esto está muy... no sé si se alcanza a ver. Sí. Entonces hay sistemas operativos, este es el nombre del sistema operativo y adentro parámetros del sistema operativo. El día que quiera más sistemas operativos, cambio la data, no cambio el código, exacto, no cambio el código. Y así hay otros, ¿sí? En el momento, insisto, porque estoy en una etapa de desarrollo todavía, en el background file lo que hago es generar esos archivos JSON, que genero este archivo JSON y lo genero. Está casi que todo en variables, pero eventualmente voy a sacarlo de ahí. O sea, no va a estar en variables, sino en otro lado. Ya vamos para allá. Domains. Aparte de domains hay subnets. Entonces, según la gráfica, un subnet sería esta parte verdecita. Eso es un subnet. Una subred. Sigo actualizando la subnet. Luego creo entornos. Entonces, los entornos son formas de separar las cosas, ¿sí? No son solamente separaciones abstractas, sino que en la práctica son ambientes distintos que tienen
eh, datos distintos, ¿sí? Formas distintas, por ponerlo de alguna forma, contraseñas distintas, ¿sí? O sea, desarrollo no va a ser igual que plataforma, ni igual que producción, ni igual que pruebas. Este production ese es el entorno por defecto con el que él viene. Ese entorno no lo pienso usar, sino que pienso usar los entornos que creé yo mismo, que son plataforma, que es para mí el entorno de plataforma. Foreman está en el entorno de plataforma. Es obviamente un servicio de plataforma porque es horizontal a todo. Catelo, un repositorio de paquetes, es obviamente un servicio de plataforma también. Monitoreo que sea horizontal es también un servicio de plataforma. Entonces, eso sería parte del entorno de plataforma. Está el de desarrollo, que ese puede ser un poco ambiguo, ¿sí? Desarrollo es en el que estoy ahora. Para mí, mi servidor de Foreman, el que estoy corriendo con este comando, está en desarrollo. Entonces, puede que en el ambiente de desarrollo monte Foreman, luego monte un servidor web, monte una cosa que no sé qué, pero son cosas que no haría en un caso normal. O sea, en casos normales yo no metería en plataforma también el servidor de base de datos. ¿Sí? O sea, pero en desarrollo sí. Pruebas lo pienso como para un ambiente similar a producción. Un ambiente similar a producción, si no igual, pero con una data distinta, ¿sí? Igual, eh, sigo pensando en data driven, ¿cierto? Dos ambientes muy similares, con la única diferencia que son con datos diferentes. Luego vienen los medios. Hay un medio que agrego que se llama el Vault de CentOS. Y nuevamente son por particularidades a veces de los sistemas operativos. CentOS tiene un repositorio que es el Mirror, se llama Mirror, y el Vault es similar al Mirror, pero mantiene copias viejas. El Mirror no mantiene copias viejas. Cuando una versión menor es reemplazada por la siguiente, la anterior desaparece, sencillamente. Entonces, eso, a mi parecer, lleva a situaciones en las que los sistemas operativos se pueden llegar a actualizar sin un control, digamos. Entonces, eh, pienso que ese proceso se debe hacer, pero se debe hacer cuando uno quiere, no cuando... Sí, se sabe que CentOS avisa, pero entonces tendríamos que ir al ritmo de ellos. ¿Sí? CentOS avisa, CentOS hace un boletín diciendo que va a cambiar de la versión del tip actual y lo hace con tiempo, ¿sí? Pero pienso que no deberíamos estar atados a que sea el ritmo de ellos. Entonces por eso utilizo el Volt. Eh, Igual, detrás de cada uno de estos aprovisionamientos hay un JSON. Todos son JSON en realidad. Entonces, pienso que el ya pasarle a un servidor de verdad no debe ser tan complejo más que cambiar los datos. Vienen cosas ya más oscuras de infraestructura que son plantillas de aprovisionamiento. Entonces, en las plantillas de aprovisionamiento hay algo que se llama Kickstart. Kickstart es un sistema de Red Hat que permite hacer instalaciones automatizadas. Entonces, Kickstart lo que tiene son los pasos que debe seguir el instalador, como las respuestas del instalador, como la tabla de particiones debe ser así, de manera que todo ocurra realmente sin ninguna intervención. ¿Sí? Desde el punto de vista de Foreman, aprovisionar un servidor nuevo, los servidores están en dos estados. O lo estoy construyendo o no lo estoy construyendo. Entonces, eh, apenas creo el servidor, este queda en estado de que se está construyendo. Cuando un servidor está en estado de que se está construyendo, el proxy se configura, o sea, el que tiene el servicio de DHCP, DNS, TFTP, él se configura para que ese servidor pueda arrancar por la red. Cuando el proceso de aprovisionamiento termina, el último paso que hace el Kickstart es notificarle a Foreman. Entonces cambia el estado. El host deja de estar en el build y pasa a estar en no build. Entonces las configuraciones de DHCP, DNS que habían para él ya desaparecen, dejan de existir. Es el equivalente, cuando le presenté esto a Tete y a Mario, les dije, bueno, ¿cómo instala usted un servidor? ¿Cierto? Y cómo sería en The Foreman. Y el último paso es que yo tengo que sacar el CD. Porque si yo no saco el CD,
El CD se vuelve a meter, el sistema se vuelve a bootear y queda otra vez en cero, ¿sí? Y en la instalación hay unas preguntas, ¿sí? Que cómo quiero las particiones, que cómo quiero... Eso podría estar perfectamente documentado en un archivo y uno seguiría ese documento cada vez que lo quiere repetir. A eso no es a lo que quiero llegar, sino a que esa información esté en Deforeman. Cuando quiero un servidor nuevo, lo pongo en estado build y lo reinicio. Y ya, pare de contar. Sin manuales, por decirlo así. Entonces Kickstart tiene buteo por PXE. Para los que no sepan, igual, son cosas súper oscuras de infraestructura. PXE es un protocolo para bootear por red que permite cargar imágenes a partir de TFTP. TFTP es una versión reducida del protocolo FTP de transferencia de archivos, pero funciona por UDP, y es el que lanza la instalación, ¿sí? Este lanza la instalación. Y hay unos snippets también. Los snippets son pedacitos de código que se introducen dentro del aprovisionamiento. Las plantillas. Luego comienzo a crear sistemas operativos. Entonces tengo dos sistemas operativos creados. Estos son los mismos que les mostré en el JSON. Entonces en base a este JSON se corrió este comando, que Foreman tiene una interfaz, aparte de la interfaz web, que ya la vamos a ver, tiene una interfaz de línea de comandos, que obviamente es más poderosa porque no hay que hacer ni un clic. Es ejecutar hammer, se llama el comando. ¿Cómo quiere uno ver ese output? No, si yo quiero procesarlo como persona, seguramente voy a querer ver el output en una tabla, en un CBS. Pero si yo quiero que la salida de Hammer me la interprete otra cosa, debo botarlo en un formato que una máquina me lo pueda entender. Entonces, por eso este comando lo estoy ejecutando en JSON, porque la salida de ese comando la estoy tomando para hacer algo, para ver si de verdad sí se pudo hacer el aprovisionamiento o no. Como ven, este es un CentOS, este es el description. Toda esta es exactamente la misma información. Es casi que un mapeo de uno a uno del JSON al comando que se va a ejecutar. Casi. Hay unos casos en los que no. Y en los que no, de pronto es posible que sea porque uno no esté tomando bien el problema o quién sabe qué. Mientras más transformación necesite de los datos al comando de Hammer, ahí definitivamente hay algo mal y algo que debería estar como repensando que quizás no lo estoy haciendo bien, ¿sí? Para que no haya tanta magia, pues, para que no haya tanta magia, para que sea súper directo, ¿sí? De uno a uno. Parámetro, 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 ejecuto comando, tengo máquina. Luego vienen configurarle a esos sistemas operativos cuáles plantillas de Kickstart van a utilizar, ¿sí? Los sistemas operativos, ellos se les pueden asignar muchas plantillas de Kickstart, ¿sí? Como hay una plantilla Kickstart para crear un Red Hat, hay una plantilla Kickstart para crear un CentOS, hay una plantilla Kickstart para crear un Fedora, ¿cierto? Todas esas se le pueden asignar al sistema operativo, pero hay un default. El default es el que un host, al que no se le especifique qué va a hacer, va a tomar, ¿sí? Entonces es útil tener el default. Además, establece como un estándar a nivel de la oficina que lo que se va a utilizar es esto y no tener tanto drifting, tantas cosas distintas, lo cual se vuelve difícil de manejar. Si el objetivo final es que manejar se vuelva fácil, predictible, ¿sí? Repetible y básicamente que siga principios que se utilizan en desarrollo también, ¿sí? Esto lo veo como código, entonces hago lo mismo que hago en el código. Tengo un ambiente de desarrollo, luego tengo un ambiente de pruebas, hago una prueba, lo llevo a producción, entonces pasa por los mismos ciclos y no tiene nada malo verlo así, al contrario, pienso que se gana mucho. Se gana mucho, ¿sí? Estos son los host groups. Entonces, los host groups pueden o no estar mapeados a subnets y a entornos, ¿sí? Entonces, estoy creando, por ejemplo, subgroups que se llama grupo plataforma, que pertenece al entorno plataforma, y su padre es el grupo OAS. Entonces, el grupo OAS es como el más súper general.
En el grupo OAS hay cosas muy generales y todos heredan de él, pero de plataforma sale otro que se llama grupo Bootstrap, ¿sí? Eh, el paso cero es el de crear el servidor de Catelo, ¿cierto? ¿Cómo creo el servidor de Catelo si no tengo Catelo todavía? Tengo que hacer un proceso de Bootstrap, que es de la nada sacar algo, ¿sí? Entonces, ese grupo de Bootstrap es un grupo muy especial en el que van a estar, en mi cabeza hasta ahora solo estas dos cosas, Catelo y Foreman, por lo, por lo esenciales que son, porque son de una capa muy baja, ¿sí? Es muy bajo, en realidad. Eh, grupos de pruebas, grupos de producción y coloco parámetros en el grupo OAS. En el grupo OAS coloco algunos parámetros. Una de las cosas que quiero que o sea, mientras estoy probando esto, quiero que me funcione y quiero que me funcione igual que como lo van a poner a funcionar ustedes en producción, ¿sí? Eh, estoy trabajando remoto, no cuento con una infraestructura de DNS, por ejemplo, ¿sí? Yo no he hablado de DNS, entonces una de las cosas que hago con el grupo OAS en mi ambiente es pasarles las IPs de Foreman, hasta ahora, en este momento de Foreman nada más. ¿Por qué? Porque la necesito para que ese paso final de notificarle se pueda hacer. De lo contrario, ese paso final no lo va a poder hacer. Eh, más información de... Ok, ya esta es una creación de host. Y este es un paso de creación de host. Este host se llama KTLO, pertenece al host group, grupo de desarrollo. Tiene tiene una interfaz que está siendo manejada por Foreman. Es la interfaz primaria, no es la interfaz de aprovisionamiento. Tiene un identificador, es este. Tiene una MAC, es esta. Si se dan cuenta, esta es una MAC falsa. Esta MAC dice OAS Codes. OAS Codes 0001. Entonces es como mi espacio de nombres que utilicé para poder bootear máquinas, ¿sí? Entonces a la máquina de Catelo, que es una máquina virtual, para mí, le puse esas dos MAC y eso me permite predictibilidad. ¿Sí? O sea, predictivamente puedo decirle a Foreman, póngamelas en modo build. Y la próxima vez que arranca, se van a provisionar. Ya lo vamos a ver. Creo que eso lo vamos a ver. Catelos, bla, bla, bla. Bueno, ese es el host. Y luego vienen otras cosas de aprovisionamiento que ya van tendiendo más a ser scripts. Se debe ejecutar un comando, se debe pasar la imagen de Pixie a cierto lugar. Se utiliza algo que se llama Hayera, lo vamos a ver en detalle después porque me parece que es bien importante para definir lo que es un ambiente. Hayera es un sistema, es una base de datos jerárquica muy flexible, ya lo van a ver. Entonces configuro Hayera encriptado, por eso se llama eYAML. El backend de Hayera es una base de datos, imagínenselo como una base de datos, sencillamente. Y su backend son archivos YAML. Y YAML es una extensión que lo que permite es guardar en archivos YAML valores que están encriptados. Entonces, cosas, por ejemplo, como el password de root por defecto, estarían encriptados con YAML. ¿Qué ventajas tiene eso? La ventaja que le veo por ahora es que, por ejemplo, mientras estoy desarrollando el repositorio de Hayera, lo tengo en GitHub. Y es algo que no solamente se me ocurre a mí hacer. Yo he visto organizaciones que lo hacen, que ponen su repositorio de Hayera público. ¿Por qué? Porque las cosas sensibles no están ahí, pero están encriptadas. ¿Qué sistema de encripción usa? Utiliza PKS7. Entonces tiene llave pública y tiene llave privada. Con la llave pública puedo encriptar valores para quien sea que tenga la llave privada. Entonces encripto valores, los dejo encriptados en el repositorio de datos.
cuando los necesite, si tengo la llave privada, lo voy a poder obtener en plano, ¿cierto? Entonces eso va a permitir, por ejemplo, distribuir la configuración. Que necesito que tal aplicación tenga la contraseña de la base de datos, pero que yo le pueda pasar esa contraseña, por ejemplo, a un desarrollador, pero se la paso encriptada ahí. Él lo que hace es ponerla ya y al momento que la necesite, en la infraestructura se desencripta y se utiliza. Entonces, en el caso de desarrollo están mis llaves, ¿sí? De hecho, no son mis llaves, son las llaves del repositorio. En el repositorio puse las dos, puse la privada y la pública. Como es un ambiente de desarrollo, para mí no es un problema que esas llaves estén ahí, ¿sí? Luego, bueno, entonces es el aprovisionamiento de las llaves. Cosas muy específicas. Ya se salen como del dominio de Foreman, un poquito. Y parece que todo está al día. Cuando todo eso terminó, con lo que termino es con un servidor de Foreman, que está aquí. Entonces, al final él me dice dónde está y con qué contraseña. Entonces ya aquí se ve lo que en los datos estaba plasmado desde antes. Y es que tengo grupos de hosts, ¿sí? ¿Por qué no? A ver, ¿por qué no sencillamente montar un servidor de Foreman y hacer todas las cosas clic, 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 clic? Porque es difícil de repetir. Porque, bueno, a mí particularmente me pone en una posición que no puedo estar en este momento, que es darle soporte. ¿Sí? Yo no les puedo dar soporte. Se vuelve un proceso ad hoc. ¿Sí? Se vuelve un proceso ad hoc que difícil de repetir y no es data driven. ¿Sí? ¿Profe me sigue? Sí. Ok, bueno. Están los host groups, están parámetros globales, están los entornos. Entonces en los entornos está desarrollo, plataformas, producción, pruebas. En las clases, hasta ahora no hay nada, porque clases es ya lo que va a hacer cosas como tal. No tengo nada todavía. Y tengo host, tengo sistemas operativos. En sistemas operativos tengo este que creé, el de Bootstrap. El servidor de Catelo es un servidor de Bootstrap. Entonces ese servidor de Bootstrap tiene una plantilla Kickstart por defecto, utiliza el mirror de CentOS y aquí están las plantillas de Pixie que va a utilizar. Esos fueron los sistemas operativos y están los hosts. Entonces, ¿qué hay en todos los hosts? Todos los hosts están Foreman, que se autoidentifica, se identifica a sí mismo, y Catelo, que fue creado a partir de los datos que hay. Catelo, en este momento, no está en modo build, no está en modo build, está en modo instalado, supuestamente. Si yo lo pongo en modo build, él me saca esta advertencia. Ojo, esto va a borrar todo de esa máquina. Que lo que va a hacer es que la va a volver a bootear y la va a volver a reinstalar, básicamente. Entonces sí, póngalo en modo de build. Al ponerlo en modo de build, las configuraciones de este señor cambian. Entonces, si uno quiere llegar, si uno quiere meterse en el agujero del conejo, ¿cierto? Si uno quiere meterse a ver qué es lo que pasa realmente, cambia configuraciones de TFTP, ¿sí? TFTP tiene ahora un archivo que hace match con la MAC del servidor, OAS Codes 0002, es la MAC de aprovisionamiento. Entonces, ya hay una segmentación de red implícita, ¿no? Para aprovisionamiento se necesita una red aparte. No puede ser la misma red a la que accedan los servidores normalmente. Tengo una red aparte que es la que utilizo para aprovisionar. Si metiéndose en el agujero, ese archivo lo que dice es que esta plantilla está basada en el Kickstart Default de PEX y Linux, remueve soporte para otros sistemas operativos, que inicialmente es compleja, o sea, soporta CentOS, Fedora, y eso hace que adentro haya mucho branching, ¿sí? Hay mucho branching para que soporte tantas cosas. Entonces, en lugar de eso,
se deja sin tanto branching y remueve una opción que con esa opción hace que el servidor no bootee por la interfaz que uno le diga, sino por la que se aprovisionó. Y lo que queremos es que bootee por otra interfaz. Así se llama la plantilla. Y todo eso fue comentarios, ¿cierto? Y esto, esto es lo que dice que va a arrancar. Entonces se va a esperar unos segundos, va a arrancar algo que se llama Linux. Hay un kernel, este kernel es el kernel del instalador, y hay una imagen de RAM inicial, un initial RAM disk. Foreman se encarga de descargar todos esos archivos en su lugar, ¿sí? Él se conecta al mirror, pone esos archivos ahí, etc. Y este es el súper importante, y es dónde está la plantilla de Kickstart. Entonces, hay muchas formas de pasar esta plantilla de Kickstart. Uno la puede pasar, si uno tiene un CD, la puede meter en un CD. Realmente depende de intervención en persona, ¿cierto? Imagínense que el data center no esté aquí, imagínense que esté en otro lado, ¿sí? Imagínense que no estén ustedes al lado del servidor. ¿Cómo la proveo? Remotamente, por un protocolo conocido de Internet, ¿cuál? HTTP en este caso. Entonces, en esta ubicación, Foreman lo que hace, como les dije, que había mucho branching, ¿cierto? Aquí no parece que hubiera branching, parece un archivo plano. No es originalmente un archivo plano, porque hay cosas variables aquí. Esto es variable, ¿cierto? Porque esa es la IP de esa máquina. Esto es variable, porque así se llama la interfaz de esa máquina. Y en el futuro tendrá otras cosas, porque tendrá cosas que solamente tendrá un servidor de Catelo y no uno web, por ejemplo. Entonces, si veo esta plantilla, esto es lo que uno ve si hace en parte de la certificación de Red Hat, le enseñan a hacer una de estas plantillas. Esta plantilla también se genera programáticamente. Lo que vamos a ver ahora es el resultado de un proceso que generó este archivo. Entonces, el lenguaje que utiliza Foreman para generar las plantillas es ERB, que es el lenguaje de las plantillas de Ruby. Entonces uno escribe código de Ruby, en el resultado no se ve lo que generó, lo que quedó a partir de eso. En lo que le enseñan a uno en la certificación es cómo crear un archivo estático, o sea, uno que sirve para una máquina. De Foreman los crea todos, ¿sí? Uno no tiene que escribir los archivos de Kickstart a mano, lo cual es súper tedioso. O sea, escribir un archivo de Kickstart es súper tedioso. Como verán, este archivo es súper largo porque hace todo lo que una persona haría cuando va y se para enfrente de una máquina a reinstalarla, ¿cierto? ¿Qué es? Install, que es desde dónde lo voy a instalar, que si tengo un proxy lo tengo que poner aquí. Esta es otra de las cosas que probé también. Es hacerlo con proxy y sin proxy. En este momento está con proxy porque lo probé en mi casa con un proxy corriendo en este portátil. Porque quería ver que iba a funcionar tan bien con un proxy. El idioma, todas las cosas que preguntaría a un instalador, ¿cierto? ¿Cómo se configura esa red? Entonces, en este caso se configuraría por DHCP porque es lo que me sirve a mí mientras estoy en ambiente de desarrollo. En el de pruebas podría ser que sea estática, no sé. El password de root, ¿cuál es? Entonces, este password de root estaría en los datos y cambiaría según el ambiente. Si se va a permitir SSH por el firewall, cómo va configurada las contraseñas de Shadow, si la zona horaria en que está en UTC, que es lo que utilizan los servidores Unix, qué servicios se van a instalar, mirrors adicionales de repositorios adicionales, en fin, o sea, esto es realmente ir al fondo de lo que está pasando, ¿cierto? Entonces, va a instalar paquetes, ¿qué paquetes van a instalar? Aquí uno puede dar obviamente es un Kickstart, uno no va a dar en un Kickstart que le instale, por ejemplo, PHP, no, en el Kickstart es lo básico, es realmente lo básico. Por ejemplo, que me instale el agente de Puppet y que ya el agente de Puppet, dadas las clases que tenga el servidor, lo convierta en uno de PHP, ¿sí? La idea del Kickstart es tener una base común confiable, ¿sí? Una base común confiable, un estándar sobre el que uno pueda sentarse y comenzar a montar más cosas, ¿sí? Entonces, paquetes básicos y más configuraciones, ¿sí? El resolve, que es el que determina cuáles son los DNS que se van a utilizar,
eh, respuestas de Anaconda, que es, así se llama el sistema de instalación de Red Hat. La IP, va y determina la IP que tomó a partir del OAS Codes. Y configura el archivo de la interfaz de red, ¿cierto? Cosas muy, muy de Red Hat. Esa plantilla le tuve que hacer unos cambios, ¿sí? Por particularidades, pero no está muy cambiada de lo que es la original, ¿sí? O sea, si uno cree que este archivo es complicado, hay que ver el archivo que genera este archivo. Ese sí es complicado. Ese sí es complicado, ¿sí? Si este tiene magia, imagínense el que creó este, ¿sí? Se actualiza el sistema, la hora. Si hay un proxy, configura el proxy, entonces lo mete en la configuración del gestor de paquetes. Hace una actualización de todos los paquetes. ¿Qué es esto? Monta la configuración inicial de Puppet, ¿sí? Que es decirle que vaya a tal lado. En fin, aquí tengo un snippet. Este pequeño snippet es el que permite leer esos parámetros que yo paso, que se llaman OAS Foreman. Entonces, en esos parámetros OAS Foreman yo tengo la IP, el nombre y el FQDN para poderlo alcanzar al final. ¿Por qué? Porque no tengo una infraestructura de DNS y estoy suponiendo que no existe, ¿sí? Estoy partiendo de cero, no hay infraestructura de DNS, estoy suponiendo que no hay, estoy partiendo de que estoy en un data center sin nada. Por eso tengo esa entrada estática en el archivo de hosts, para que funcione incluso sin DNS, lo cual está bien, porque podría estar caído, por ejemplo. Eh, podría, podríamos algún día llegar a la situación de empezar de cero, realmente de cero. Aquí está, la IP, el full qualified y el hostname. Esta es una prueba que quería quitar. Aquí está el último paso. Este último paso lo que hace es, el Kickstart hace un llamado hace un llamado a Foreman y ese token está enlazado a la máquina y lo que hace es, como que dice, se conecta al IP y hace una acción de manera no autenticada, que es poner la máquina en que ya no está en modo build. Al no estar en modo build es como quitarle el CD del instalador. Ya no se va a instalar la próxima vez que se ejecute, va a arrancar el sistema operativo normal. Esa es una plantilla de Kickstart. Es complejo, o sea, a mí me parece que es complejo, pero también me parece que ayuda a crear una base sólida, ¿sí? Ayuda a crear una base sólida sobre la que, predictible, ¿sí? Se sabe que tenemos eso y se sabe que lo podemos volver a hacer y que lo podemos volver a hacer rápido, ¿sí? Es como lo que tengo en mente. Entonces, ¿dónde estaba? Aquí. Aquí digo, el README está escrito como manera de seguir paso a paso en el caso de que alguien lo quiera seguir, más o menos. Si uno quiere subir el servidor de Catelo, esto es lo que tendría que hacer. Y aquí viene más o menos cómo solucionar problemas. Para hacer todo el aprovisionamiento otra vez, Vagrant Provision. Borrar todo y comenzar de cero. Vagrant Destroy, Vagrant Up. Se demora aproximadamente todo el proceso. Si destruyo y lo vuelvo a subir, más o menos hora y media. Más o menos subir eso. Si quiero ver mensajes de error en forma en donde los estaría viendo, ahí hay mensajes de error. Ahora digo yo, ¿por qué es relevante tener esto? Entonces, ayuda a probar funcionalidades en un ambiente aislado, ¿cierto? No estoy metiéndome con servidores de ustedes, no estoy metiéndome, no, estoy haciéndolo todo en mi ambiente y no les estoy tocando nada. Porque define claramente el proceso de aprovisionamiento del servidor de Deforma, ¿sí? Así se aprovisiona un servidor de Deforma. Se puede cambiar con datos y ya, no nos vamos a salir de eso. Porque permite trabajar remotamente en temas de aprovisionamiento, lo cual es bueno para usuarios remotos, como yo. Porque es el primer paso para definir una infraestructura basada en código, ¿sí? Para reconciliar y unificar las visiones del mundo en cuanto a infraestructura en la OAS. Es decir, esto está aquí, si un desarrollador quiere ver cómo es que esta gente construye sus servidores, entra al servidor, mira, así es como lo construimos. Es una visión única, ¿sí?
unificar las visiones del mundo en cuanto a infraestructura. Que alguien quiere agregar algo nuevo, hackear un poco aquello, puede irlo a ver. Alguien quiere tener un servidor tal cual como estaría montado aquí, utiliza este proyecto, sube su servidor y está obteniendo algo, un ambiente que es seguro que va a ser el mismo que va a tener. ¿Sí? Entonces, pasamos a la parte de desarrollo. Si voy a hacer desarrollo, ¿esto qué tengo que hacer? Lo anterior era como soy un usuario, ¿cierto? Entonces, clona el repositorio. Necesita dependencias. Sí, bueno. No sé si mostrar el archivo de Vagrant. A ver, vamos a ir al final. Por ejemplo, veamos este paso de domains. Quitémosle un poquito. Foreman Domains Provision, ¿cierto? Es este paso. Veamos esos 3 pasitos. Es súper sencillo. Esto está muy pequeño, profe, qué pena. Foreman Domains Provision es tomar un archivo que está en un lugar conocido y ponerlo en otro lugar, dentro del servidor. Quienes no sé si alguien ya ha utilizado Vagrant aquí. ¿No? Bueno, de pronto toca hacer un 101 de Vagrant. Como mostré en la gráfica, Vagrant lo que tiene es proveedores, que en este caso es VirtualBox, y aprovisionadores, que pueden ser muchas cosas. Los más básicos son archivo, aprovisionar por medio de archivo, y aprovisionar por medio de ejecutar algo. ¿Sí? Creo que va a tocar hacer un one-on-one de Vagrant. Entonces, para aprovisionar los dominios, ¿qué tengo que hacer? Poner un archivo en un lugar, ejecutar un comando. Borrar el archivo para que no queden trazas de que hay algo. Ya. Entonces, ¿cómo le meto contenido a ese archivo Foreman Domains? ¿Cierto? Eso está más arriba en el archivo de Vagrant. Que eso no lo voy a mostrar ahora porque no está data driven. ¿Sí? Está ahí quemado en el archivo, está ahí quemado. Sí, pero lo que quiero mostrar es que este comando no le importa cómo se generó ese archivo. Él va a crear los dominios y ya. No importa cómo se generó el archivo JSON donde están los dominios. Es lo que quiero mostrar. Porque ese es el siguiente paso donde lo quiero llevar. Y es que no dependa tanto de infraestructura de Vagrant. Que sea más como un paquete que pueda instalar. ¿Sí? Es bastante... Es bien meta. O sea, es súper meta porque estamos hablando de aprovisionar lo que va a aprovisionar. ¿Cierto? Entonces, esto es cargar las dependencias que se necesitan para eso. Es algo que está en proceso. El spec correría las pruebas, que lo mismo, lo que estamos viendo con Convey, son pruebas de ese estilo. Las pruebas serían cosas como que la API de forma es alcanzable, cosas así. Quiero tener una consola en el ambiente, en ese ambiente, entonces haría esto. Y si quiero volver esto, este es el paso que te digo, que es sacarlo de Vagrant. Sacarlo de Vagrant es hacer un go. Creo que necesito el cargador. Go install. A que estoy conectado. Bien. Go install. Entonces, mi idea es que voy a llevar esas cosas que en este momento están en Vagrant en muchos pedacitos de aprovisionamiento, lo voy a llevar a algo que esté empaquetado en una sola cosa. ¿Sí? De manera que Vagrant se reduce a instalar ese paquete y ya. O sea, se parecería más a lo que sería el proceso real, que es ya no usar Vagrant, sino usar un servidor de verdad. ¿Sí? Y ese paquetico inicial va a necesitar, obviamente, una información de Bootstrap
que la única manera que se me ocurre de cómo ponerle esa mano, que no hay de otra, que sería como decirle, ok, tú eres un servidor de plataforma. Y ahí comienzan las cosas, ¿cierto? El bundle install, eh, esto es para esos pasos de desarrollo en lo que estoy todavía, ¿sí? Tengo un gem, un par de comandos, pero no hace todo lo que hace el Vagrant File. Vagrant File hace todo. La idea es que no haga todo. Release, hace un tag en el repositorio y idealmente luego haría push de ese gem a Catelo. No hay Catelo todavía. Bueno, esta parte sí es importante. Me gustaría que viniera Jairo, o no sé. Bueno, está grabado igual. ¿Qué es esto? Esto es un archivo de configuración de Hayera. Entonces, como pueden ver, la configuración como tal también es un árbol. ¿Sí? Hayera viene de Hierarchy. Entonces, la configuración se ve como un árbol también, es un archivo YAML. Tiene unas secciones. Esta primera sección es una configuración de Hayera como tal. Lo que dice es que no, los logs van a ser silenciosos. El log es no op. Y en Hayera se pueden hacer lookups de información. Un cliente de Hayera podría hacer un lookup, por ejemplo, de dame el usuario de la base de datos. ¿Sí? Dame el usuario de la base de datos. Es algo sencillo, es un término, ¿cierto? Es similar a los facts, pero no es un fact, está en otra parte. El merge behavior, creo, quizás toque como quitar eso porque se complican un poco las cosas. Es qué pasa si yo pregunto por un valor, pero ese valor es compuesto a través de lo particular a lo general. ¿Sí? Lo normal es hacer peticiones de informaciones que no son compuestas, sino únicas. ¿Sí? Nombre de usuario, ahí está el nombre de usuario. En matemáticas son de valores discretos, ¿cierto? No es un mapa, no es un array, no, son discretos, son variables de las más planas, ¿cierto? Los backends de Hayera son, ya lo había hablado un poco, y YAML para datos encriptados, YAML para datos no encriptados, y Datadir, si lo dejo así, es lo que va a hacer es que va a usar el directorio por defecto de Datadir. Parte del aprovisionamiento, por ejemplo, es meter en el Datadir el repositorio donde está la Hayera Data. Ya lo vamos a ver. Y tiene la configuración de cuáles son las llaves públicas y privadas a utilizar. Como ven, depende del ambiente. Entonces, esta misma configuración, esta sí que es una configuración global. O sea, esta configuración se utiliza en todas partes, en todos los ambientes. ¿Por qué? Porque dependiendo del ambiente va a cargar la llave que se necesita. Esta llave privada, eso hay que mantenerlo. O sea, esas son de las cosas que toca mantener súper bien, porque es la llave con la que se pueden desencriptar los valores que fueron encriptados con la pública. ¿Sí? Y esta es la jerarquía. A mi parecer, esta es la parte más interesante de la configuración de Hayera. Y es cuando hago un lookup a Hayera, ¿cómo va a encontrar ese setting? ¿En qué orden? Entonces, hay unas cosas locales al principio y unas cosas globales al principio y unas cosas locales al final. En resumen, en una frase, se dice el primero gana. El primero gana es, donde apareció primero, esa se usa. Entonces, global es global. Si yo defino algo ahí, va a ser usado en todas partes. En todas partes es en todas partes. Desarrollo, todo. No es que el paquete de, otra vez, PHP que vamos a usar es el 5.5. Entonces se define ahí. Y nadie más usa uno diferente porque es global. Así se define A en lo, local. a lo que así se define en local. Así se vuelve a definir en local. A menos que utilicemos un lookup que no sea discreto, sino que sea de tipo hash. Si yo hago un lookup de tipo hash, desciende en el árbol. Desciende y va acumulando valores. Pero los lookups sencillos, de valores que no son compuestos, sino discretos, pararía en global. Si no está en global, ¿sí? Sino que está en el siguiente que es client cert. Client cert es el certificado del cliente. Normalmente el certificado del cliente es igual a la máquina. Quiere decir que si quiero un override de máquina, lo haría ahí. O sea, esta máquina, que se llama Twitter, quiero que tenga
PHP 5.6. ¿Ok? Entonces lo pondría ahí. Y hago un override, ¿sí? O sea, sirve para crear snowflakes, ¿cierto? Sirve para crear snowflakes, pero al menos están en un lugar. Luego viene ambientes. Luego viene algo que se llama ambientes. Dentro de ambientes puse algo que se llama data center. Ese está como está muy, quizás pensando a futuro, ¿cierto? En este momento, data center, ¿qué es? Pues no sé si hay data centers en otras partes, pero lo creé pensando en que quizás sí, si no ahora, de pronto después. Entonces, lo primero es ver el data center, luego ver el entorno. Entonces, producción en el data center aquí. Desarrollo en nada, porque no es en data center, es en un portátil. Entonces ahí pasaría a la siguiente línea. Data center, desarrollo. Después de desarrollo, aplicaciones. Entonces, aplicaciones es constante, como se puede ver. Y todas estas cositas que están entre corchetes, ahí lo que hace Hiera es utilizar un scope. A Hiera se le pasa un scope. Él recibe dos cosas. ¿Qué es lo que quieres? O sea, ¿cuál es el setting que quieres? Quiero el setting ABC. Pero para darte ese setting ABC necesito un scope. Scope es literalmente una lista de variables. Entonces en el scope hay una lista de variables. Una de esas variables es el entorno. Otra variable es el data center. Otra variable es el nombre de la aplicación. Entonces, para esa aplicación, retornaría un setting tal. ¿Sí? Es súper específico. Pero no es tan específico como el de la máquina. ¿Sí? Porque la máquina va al grano, va a ese nada más. Este no importa en qué máquina corra, pero mientras sea una aplicación corriendo en un ambiente, en un data center, va a tener eso. El siguiente se va haciendo más general. Es una aplicación en un entorno. El data center no importa. Entonces todos los data centers van a tener la misma configuración. El siguiente es un entorno en un data center. O sea, settings particulares de entorno. Entonces, plataforma tiene unos settings particulares. No, resulta que, por ejemplo, hay una librería de seguridad que para el ambiente de producción, ahí ese sí se debe instalar. Entonces, se colocaría ahí. ¿Sí? Esos son para el ambiente en el data center. Y luego vienen solamente en el ambiente. Aplicaría para todos los data centers. Luego vendrían settings de aplicación. Entonces aquí irían cosas que la aplicación la tomaría, no importa en qué data center corra. Bueno, depende en qué data center corra. Aquí está la aplicación dependiendo en qué data center corra. Y luego está la aplicación sin importar dónde corra. Entonces, settings súper generales de aplicación. La aplicación, qué sé yo, timeout, ¿cierto? Timeout es súper general. Yo no debería tener timeouts diferentes por todas partes. Lo pondría aquí. Contraseña de la base de datos. Aquí o aquí, en el específico data center o en el específico de entorno. ¿Sí? Luego vienen settings de data center. Settings de data center no le importa si se pasó en el scope la aplicación o no, si se pasó el entorno o no, son settings de data center. Por ejemplo, cosas tan generales como ¿qué podría ser a nivel de data center? Cosas de infraestructura muy básicas. Podría ser servicios de DHCP, DNS, cosas de core muy, muy básicas. Sí, estoy hablando de muy básicas. Y las locales es, si nada coincidió, si ninguna la atrapó primero, pues va a local. Ahora, si no está definido y no se encuentra ninguno de esos, Hiera lo que hace es retornar nil, vacío. Hiera retorna nil. Entonces, esa forma de dividir hace que sea flexible, ¿sí? Porque hay que aceptar que no se pueden tener todos los lugares iguales. Por más que uno quiera, cada sitio va a tener sus particularidades. Entonces puede que las particularidades vayan a nivel del data center, puede que las particularidades vayan a nivel de máquina. Crea snowflakes, obviamente. Colocar cosas en aquí es un snowflake. O sea, estoy configurando una máquina con una cosa particular, pero al menos está en Hiera. Es decir, que está en data. No está en que alguien llegó al servidor, se logueó y puso tal cosa. Esa es la composición de Hiera. ¿Y cómo se ve? ¿Cómo se vería un Hiera? Entonces, aquí está ambientes.
en tu ambiente está desarrollo, en tu desarrollo de aplicaciones, y está el OWASP Foreman Installer. El OWASP Foreman Installer es ese que quiero hacer, que haría todo lo que está haciendo el background en este momento. Lo que reduciría el background a una línea, a correr el installer, ¿sí? Luego vienen settings de desarrollo, ¿sí? Estoy mostrando lo que tengo en este momento, o sea, se ve como un árbol. Y resulta que el installer tiene settings que son globales, que no importa dónde lo vaya a instalar, siempre va a ser lo mismo. Digamos, Foreman se puede instalar con o sin Puppet. Eso es algo global, o sea, yo no lo voy a poner, es un setting de aplicación. La aplicación se llama OWASP Foreman Installer y no importa dónde instale esa aplicación, siempre va a ser con Puppet. Pero las subnets en VirtualBox son diferentes como son las subnets en desarrollo. Entonces ya eso va en otro lado, ¿sí? Esa es la idea, ¿cierto? Esa es la idea. Entonces, desarrollo. Estoy describiendo los ambientes, ¿cierto? Entonces, el ambiente de desarrollo lo tengo sí bien definido. El ambiente de desarrollo está definido como lo que se puede hacer con este repositorio usando los comandos vagrant listados anteriormente en la sección cómo usar esto, ¿sí? En la sección cómo usar esto dice ejecuta esto, ejecuta. Todo eso corre en desarrollo. La llave privada de desarrollo está guardada en este repositorio y se encuentra ubicada en keys desarrollo private.pem. La llave pública está guardada en public.pem. Mantener la llave privada visible al público no debe por ningún motivo representar un problema de seguridad, pues el propósito únicamente es servir para desarrollo local, ¿sí? Y así es como se crea una llave. Digamos que las quiero, ¿sí? Así como las creo, así es sencillo. Ahí están los comandos para crear, para contar. Cree o edite las variables encriptadas de esta manera. Entonces, cuando hay un valor encriptado, esos no se editan a mano. Se utiliza esta utilidad que se llama YAML edit. YAML edit puede recibir un editor, entonces no necesariamente hay que utilizar Emacs, pues, ¿no? Puedes utilizar Gedit, lo que sea. Y, y uno lo que hace es que al YAML edit le pasa dónde está la llave privada y dónde está la pública. Y cuando lo abre, cuando el editor lo abre, se ven los valores en plano ahí. Apenas cierras y lo guardas y lo abres con otra cosa que no sea eso, pero como el backend de YAML es YAML, es leíble. O sea, tengo que mostrar un ejemplo para que lo vean, porque si no, no me van a entender, creo yo. Digamos, ¿dónde está mi jayera? YAML, YAML edit. ¿A qué? Voy a utilizar el comando que está aquí, ¿cierto?